A veces me pregunto si todo lo que viví fue una prueba. Si nací en mi familia no para ser su hijo, sino para ser el villano en la historia de Harry, mi hermano menor. Porque, para ellos, mis logros no eran míos, eran una especie de deuda que debía pagar. Una deuda que intentaron cobrar cuando, a los 25 años, compré mi primera casa. Mi nombre es Oliver. Tengo 27 años y la verdad, siempre he detestado sentir que le debo algo a alguien. Esa sensación viene de mi infancia. Mis padres tenían un marcador invisible en la cabeza. Cada favor, cada comida, no era gratis. Lo anotaban mentalmente y te lo recordaban meses o años después. Eso me hizo sentir que hasta lo más básico de mi crianza era algo que debía ganarme. En mi casa, el dinero era un tema delicado. No éramos pobres, mis padres tenían trabajos estables. El problema era Harry, mi hermano menor. Desde que nació, todo giraba en torno a él. Tenía entrenamientos privados de fútbol, campamentos costosos y ropa de marca. Conmigo, en cambio, si pedía algo que no fuera estrictamente necesario, la respuesta era siempre la misma: no lo necesitas o búscate un trabajo y cómpratelo tú. Y eso hice. A los 15, mientras Harry se divertía, yo trabajaba limpiando mesas en una cafetería. No era glamoroso, pero me dio algo invaluable: mi propio dinero, mi independencia. Ese trabajo me llevó a otros. Cuando terminé la secundaria, tenía suficientes ahorros para costear mi universidad sin pedirles un solo centavo. Recuerdo a mi padre haciendo un comentario sarcástico, insinuando que me creía mejor que los demás por no necesitar su ayuda. Me reí, sin imaginar lo que vendría. Mientras yo me partía el lomo con 2 trabajos de medio tiempo y mis clases en la universidad, Harry andaba buscándose a sí mismo. Dejó la universidad al primer semestre y pasaba los años cambiando de empleo, renunciando cuando un jefe no le caía bien. Mis padres siempre tenían una excusa: está encontrando su camino. Tiene mucho potencial. Mis logros se minimizaban mientras que si Harry hacía lo mínimo, era motivo de celebración familiar. A los 24, conseguí un buen trabajo en tecnología. Me esforcé, aprendí y fui ascendiendo. Un año después, ganaba lo suficiente para pensar en comprar mi propia casa. No les dije nada a mis padres. En secreto, visitaba casas, sentía que me acercaba a algo que siempre había parecido inalcanzable para alguien como yo. Cuando cerré la compra, me temblaban las manos. No era una mansión, pero era mía. Cada dólar lo había ganado con mi esfuerzo. Pensé que mis padres se sentirían orgullosos, así que los invité a cenar para darles la sorpresa. Ese fue mi primer error. Desde que entraron, noté que mi madre no estaba feliz, estaba calculando. Sus ojos recorrían la casa como si estuviera haciendo un inventario. Mi padre bromeó diciendo que había ganado la lotería y Harry apenas habló, simplemente la evaluaba. La única reacción genuina fue la de mi tía, que me felicitaba sin parar. Pero al sentarnos a cenar, llegaron los comentarios. Mi madre dijo: está bonito. Pero ¿no crees que es demasiado para alguien de tu edad? Harry añadió: sí, quizá podrías haber ayudado en otras cosas en vez de gastarte todo en esto. Pregunté con calma a qué se referían. Mi madre me miró como si la respuesta fuera obvia: tu hermano ha estado pensando en volver a estudiar, pero ya sabes lo caro que es. Creímos que como ahora tienes esta casa, podrías aportar un poco para que empiece. Me sentía bofeteado. Ellos nunca me habían ayudado con nada, pero ahora que yo tenía algo, ya lo estaban destinando a Harry. Intenté mantener la compostura: he trabajado para esto. No les pedí nada, ¿por qué debería pagar las decisiones de Harry? El ambiente se tensó. Mi padre murmuró que la familia se ayuda. Harry me miraba como si lo hubiera traicionado. Me fui de la cena temprano y, al despedirme, mi madre me abrazó y me susurró: no seas egoísta, Oliver. Lo hablaremos de nuevo. Pensé que el asunto se calmaría. Me equivoqué. Las siguientes semanas fueron de indirectas. Harry está mirando cursos, pero no podemos costearlo sin ayuda. Mi padre me recordaba todo lo que habían hecho por mí, lo cual era irónico, considerando lo poco que me habían apoyado. El punto de quiebre llegó un domingo. Fui a su casa y me encontré a mis padres y a Harry en la cocina, con folletos universitarios y un plan de cuánto debía aportar yo a su educación durante los próximos 4 años. Me reí. ¿En serio habían hecho un plan de pagos para mí,
¿para mi hermano? No es una broma, Oliver, dijo mi madre seriamente. Es su futuro. Si te importa la familia, lo harás. Harry, sin una pizca de vergüenza, añadió, no es que no tengas el dinero. Compraste una casa entera, ¿por qué deberías tenerlo todo mientras yo estoy aquí estancado? Ese día, algo se rompió dentro de mí. Me levanté, les dije que no les daría un centavo y me fui. Creí que se enfadarían y ya, pero me demandaron. Recibí una carta de un abogado. Mis propios padres me estaban demandando bajo la acusación de privar deliberadamente a un miembro dependiente de la familia de oportunidades necesarias. El dependiente era Harry. Pedían una suma similar al total de la matrícula y mencionaban daños emocionales que Harry había sufrido por mi supuesto éxito. Me senté con una taza de café ya fría, preguntándome cómo habían llegado a esto. A partir de entonces, mi madre me llamaba a diario. A veces su tono era de culpa, otras de enojo. Oliver, estás destrozando a esta familia. Tu hermano está destrozado. Siente que quieres verlo fracasar. Harry, por su parte, se victimizaba en redes sociales con frases como algunas personas solo piensan en sí mismas, aunque arruinen la vida de otros. Sin saber la historia completa, amigos y familiares le comentaban, qué injusto, lamento que estés pasando por esto. Mis padres comenzaron a distorsionar la historia con otros parientes. Escuché a mi padre decir que yo me había vuelto engreído y había olvidado de dónde venía. Estaban borrando todo mi esfuerzo. Una noche, Harry apareció sin avisar. Tenía una expresión de suficiencia y me dijo, sabes que vas a perder, ¿verdad? Mamá y papá tienen al abogado y toda la familia de su lado. Será más fácil si pagas ahora y evitas la humillación. Le pedí que se marchara. Le dije que no tenía derecho a mi dinero y que esto era su responsabilidad, no la mía. Y entonces me soltó una frase que me quedó grabada, tú estás donde estás porque lo tuviste más fácil que yo. Mamá y papá fueron más duros conmigo. Yo también merezco una oportunidad justa. Lo miré, incrédulo. Si crees que mi vida fue fácil, es porque no estabas prestando atención. Las llamadas directas de mis padres se detuvieron. Empezaron a usar a otros como mensajeros, tíos, primos e incluso mi abuela. Cada mensaje era un intento de desgaste. La demanda seguía adelante. No importaba lo absurda que fuera la situación, el peso emocional era enorme. Me quedaba despierto pensando en cómo las mismas personas que debían protegerme habían llegado a esto. Y entonces entendí que no solo querían dinero, buscaban algo mucho más grande. La revelación llegó a través de mi agente inmobiliaria. Había recibido una extraña consulta sobre mi casa. Preguntaron si estaba disponible para venta o alquiler porque el actual propietario podría no permanecer mucho tiempo. No me dio el nombre, pero no lo necesitaba. Mi agente me confirmó que la persona era mi madre, que se había hecho pasar por una amiga de la familia e insinuó que yo podría perder la casa pronto. El nudo en el pecho se me hizo más grande. No solo querían dinero, estaban preparando el terreno para quedarse con mi casa. Mi casa no era solo un techo, era el símbolo de mi independencia. Y ellos ya rondaban como buitres, esperando el momento de arrebatármela. La demanda no era solo por la matrícula universitaria. Si lograban pintarme como alguien que había privado a Harry, podrían buscar una ventaja legal sobre mis bienes. Unos días después, recibí un correo de mi abogado con una enmienda en el caso. Afirmaban que mi casa había sido adquirida con fondos que, según ellos, debieron destinarse a apoyar la educación de Harry. Ponían por escrito que mi casa era una prueba de mi egoísmo. No eran insinuaciones, ahora era legal. Esa misma noche, la llamé. Contestó con una voz dulcemente fingida. Oliver, justo le estaba diciendo a tu tía lo orgullosa que estoy de ti. Basta, mamá, le dije. ¿Por qué llamaste a mi agente inmobiliario? Hubo una pausa, y luego suspiró, solo estaba cuidando de la familia. Si las cosas no salen como esperas en el juicio, sería mejor que la casa quedara en manos de alguien de la familia en lugar de extraños. Ya sabes que Harry la cuidaría bien. Sentí que la mandíbula se me tensaba. O sea, que ya estás planeando que pierda mi casa. No es cuestión de culpabilidad, Oliver. Es cuestión de hacer lo correcto por tu hermano. Su tono se volvió más cortante, no estarías donde estás si no fuera por cómo te criamos. Nosotros también hicimos sacrificios. Esta es tu oportunidad de devolver algo.
Esa frase me golpeó como un ladrillo, devolver algo. Era la misma frase que usaron cuando a los 16 me negué a darles la mitad de mi sueldo o cuando me negué a ser fiador de un préstamo para el coche de Harry. Para ella, mis logros no eran míos, sino una deuda que podía cobrar cuando quisiera. Colgué sin decir nada más. Mis manos temblaban. En ese momento, entendí que nunca se detendrían. No importaba lo que demostrara, para ellos, los fracasos de Harry eran mi responsabilidad. La única justicia que reconocían era aquella en la que Harry saliera ganando. Un amigo me contó que Harry había estado presumiendo ante sus amigos que pronto la casa sería suya. No exactamente, le había dicho con una sonrisa. Digamos que mamá y papá se están encargando. Eso me rompió algo por dentro. Llevaba años aguantando, dejando que despreciaran mis logros para no generar conflictos, pero ahora intentaban quitarme lo único que representaba todos esos años de esfuerzo. Fue entonces cuando tomé una decisión. Si querían una guerra, la tendrían, pero no jugaría a su manera. Me aseguraría de que cuando respondiera, se arrepentirían de haber creído que podían quedarse con lo que era mío. El primer paso fue reunir pruebas. Evidencias de cada llamada, de cada comentario, de cada intento de desacreditarme. Por fuera, parecía que me habían silenciado. Y eso fue exactamente lo que ellos creyeron. Mientras me daban por vencido, yo me estaba reconstruyendo. En el trabajo, me ofrecieron un proyecto que podía llevarme a un ascenso y me volqué de lleno en él. El proyecto fue un éxito, y semanas después llegó un ascenso con un aumento considerable de sueldo. Mi abogado, por su parte, desmantelaba el caso poco a poco. Obtenía registros del historial laboral de Harry, sus intentos fallidos en la universidad e incluso mensajes donde mis padres reconocían haberlo consentido en exceso. Y aunque las ganas de contraatacar eran fuertes, esperé. Entendí que la clave era el momento adecuado, que pensaran que seguía con mi vida, que me creyeran despreocupado, que siguieran subestimándome, porque la próxima vez que moviera ficha no sería solo para protegerme. El punto de inflexión llegó un martes por la tarde. Mi abogado recibió un correo del abogado de mis padres que los había copiado por error. En medio de los detalles logísticos, había un mensaje de mi madre: debemos asegurarnos de que la casa de Oliver se incluya en cualquier acuerdo. Harry ya habló con un amigo agente inmobiliario que puede ponerla en venta en cuanto se firme la cesión. Es la manera más sencilla de garantizar que tenga un nuevo comienzo. Ahí estaba, por escrito, la prueba de que la demanda nunca había tenido que ver con la educación de Harry. Y esa no fue la única prueba. Contraté a un investigador privado, no para buscar nada ilegal, solo para encontrar la verdad. Y la encontré. Sobre mi escritorio tuve una carpeta con publicaciones de Harry en redes sociales, de cuentas que creía privadas, mostrando viajes y compras de electrónica de alta gama. También había un video en el que, en un bar, Harry le decía a un amigo que por fin había encontrado la manera de sacar provecho de tener un hermano con dinero. El amigo le preguntó si yo estaba de acuerdo, y él respondió: no, hombre. Papá y mamá lo están haciendo posible. En cuanto la casa sea mía, la vendo y me aseguro el futuro por años. Escuché esa grabación 3 veces seguidas. Sentí una fría determinación. Creían que me estaban acorralando, pero en realidad, me habían dado las herramientas para destruirlos. Se acercaba la fecha del juicio y, con ella, la conferencia previa al proceso. Ese sería mi escenario. En la sala, mis padres estaban con Harry. Mi madre me lanzó esa sonrisa que usaba cuando creía tener la ventaja. Mi padre evitó mirarme. Harry se recostó en la silla como si ya fuera a firmar la escritura de mi casa. Mi abogado no hizo discursos emotivos, solo presentó los hechos. Deslizó una carpeta con la documentación completa de mi independencia financiera desde los 15 años, registros de empleo, declaraciones de impuestos, comprobantes de pago de estudios y facturas de la compra de mi propiedad. No encontrará ni un solo centavo aportado por sus padres, dijo. Harry se rió. Mi abogado siguió imperturbable. Luego, deslizó la carpeta a una página marcada, y aquí, dijo con calma, un correo electrónico de los demandantes en el que reconocen que el objetivo principal de esta demanda es transferir la propiedad de la casa del demandado a un tercero. El rostro de mi madre perdió el color. Por último, añadió mi abogado, escuchen este breve audio. La voz de Harry retumbó en la sala: no, tío, mamá y papá lo van a conseguir.
Una vez que sea mío, venderé la casa y estaré cubierto por años. El silencio que siguió fue denso. Mi abogado dejó que la pausa se extendiera y luego dijo, con estos hechos, creemos que el tribunal no solo desestimará la demanda, sino que también encontrará motivos para presentar una contrademanda por daños. El mediador miró al abogado de ellos, y la mandíbula de éste estaba tan tensa que parecía que masticaba clavos. Le susurró algo a mis padres, y mi madre negó con la cabeza. Harry murmuró algo. Finalmente, el abogado se incorporó, necesitaremos un momento para discutir esto en privado. Regresaron 10 minutos después con los rostros inexpresivos. Estamos dispuestos a retirar la demanda. Mi abogado no me miró antes de responder, inaceptable. Tenemos pruebas claras de intención maliciosa y procederemos con la contrademanda a menos que recibamos una disculpa por escrito, una retractación pública y el reembolso total de los costes legales. Harry se giró bruscamente hacia mis padres. Mi madre lo interrumpió con voz tensa, sí lo haremos. Y así, en esa sala, cedieron. No presumí, no alcé la voz. Dejé que los documentos hablaran por mí. Antes de que terminara la semana, tenía en mi bandeja de entrada la carta de disculpa y el cheque de reembolso ya había sido acreditado. Pero esa no fue la verdadera venganza. El golpe más certero llegó cuando envié copias de la carta y las pruebas incriminatorias a los pocos familiares que me habían dado la espalda. Sin explicaciones, solo los documentos. En cuestión de días, comenzaron a llegar llamadas de esos parientes queriendo volver a hablar. No respondí la mayoría. Entendí que la venganza no era recuperarlos, sino que entendieran que ya no los necesitaba y que sus intentos de hundirme solo me habían hecho más fuerte. La noticia se propagó. La imagen impecable que mis padres habían construido se resquebrajó públicamente. Dejaron de ir a reuniones familiares. Mi madre, que siempre había disfrutado ser el centro de atención, empezó a evitar llamadas de sus propios hermanos. Mi padre se volvió más callado. Y Harry, él fue el que más sufrió. Sus supuestos amigos, esos con los que se jactaba de cobrar, comenzaron a alejarse. La arrogancia que le vi en la conferencia desapareció. Ahora, cuando coincidimos en un compromiso familiar inevitable, apenas me mira a los ojos. El cheque cubrió cada uno de mis gastos, pero la carta de disculpa, esa la guardé. No como un trofeo, sino como un recordatorio de que la verdad, tarde o temprano, derrumba cualquier fachada. No busqué la reconciliación. Seguí trabajando, expandiendo mi vida. Mi trabajo sigue en ascenso y mi hogar, ese que intentaron arrebatarme, sigue siendo solo mío. A veces, mientras veo la entrada de mi casa, pienso en todo lo que quisieron quitarme y cómo, sin proponérselo, me dieron algo más valioso, la certeza de que ya no tienen poder sobre mí. Y no necesitan mi voz para saberlo.